Bien, muy buenos días chicos, bienvenidos a esta nueva metodología de las clases virtuales. Esta es nuestra segunda clase virtual y espero pues que sea del mayor provecho de todos. En esta sesión pues vamos a revisar rápidamente lo que hicimos la sesión anterior, incluyendo la retroalimentación del trabajo que ustedes hicieron. En segundo momento vamos a revisar el tema que nos corresponde para el día de hoy y en tercer momento pues vamos a explicar la actividad que van a realizar posterior a este video. Bien, entonces comenzando, para esta retroalimentación utilicé los mismos trabajos que ustedes enviaron, los que mejores presentaron los resultados. De igual manera ustedes recibieron retroalimentación vía saberes cuando ustedes enviaron el trabajo de manera personal, entonces revísenla de todas maneras. La idea es que este tema de nomenclatura pues ya esté muy bien terminado y podamos avanzar al siguiente. De manera general, pues el primer punto pedía que ustedes formaran una sal. Las sales se forman de acuerdo a la reacción de un ácido y de un hidróxido, ¿cierto? Entonces, los hidróxidos se caracterizan por tener el grupo OH al final de su fórmula, ¿cierto? Ese OH que trabaja con estados de oxidación de -1, ¿sí? Entonces ustedes ya tuvieron una semana de trabajo para la formulación y para la nomenclatura de los hidróxidos, ¿sí? Si quieren verificar si les quedó bien o mal, pues en este ejemplo tienen como el derrotero. En el caso de los ácidos, recuerden que son ácidos porque su grupo funcional característico es el hidrógeno al comienzo, ¿listo? Y hay dos tipos de ácidos: los hidrácidos, que nada más tienen hidrógeno y el no metal, y los oxácidos, que tienen hidrógeno, el no metal y además oxígeno. ¿Listo? Los hidrácidos tienen terminación hídrico y los oxácidos tienen terminación oso o ico, dependiendo del estado de oxidación del no metal. Entonces también pueden verificar aquí si sus respuestas les quedaron bien o mal. Para la formación de la sal, pues es muy sencillo. Lo que caracteriza a los ácidos es el hidrógeno y lo que caracteriza a los hidróxidos es el OH. Ese hidrógeno con el OH se van para formar agua y todo lo demás que queda pues va a formar la sal. En este caso el sodio y el cloro forman esta sal, que para el caso del ácido que viene, que es hidrácido, pues ahora la sal va a ser una sal aloidea y tiene terminación uro. Y para el caso de este ácido, que es un oxácido, va a formar una sal que se llama oxisal. ¿Listo? Y la terminación pues se cambia de ico a ato. También pueden verificar sus respuestas si les quedó bien o mal. Si ustedes llegaron hasta este punto de formular muy bien la sal y de nombrarla, pueden decir que están muy bien en nomenclatura. En el segundo punto era relacionar la importancia de esas sales en nuestro cuerpo. Entonces una persona enlistó muy bien la importancia de esas sales en nuestro cuerpo. Principalmente regula la presión osmótica, o sea la presión dentro de la célula, ¿sí? Y por tanto el volumen dentro de las células. Es típico el ejemplo de estar mucho tiempo en la piscina. Esa piscina le echan una sal que se llama hipoclorito de sodio y pues empieza a regular su presión y su volumen osmótico, y por eso se nos ven arrugadas las yemas de los dedos, por ejemplo. También regula la actividad enzimática, el grado de salinidad en algunos organismos, especialmente los que viven, por ejemplo, en el agua, o ejemplo lo que le sucede a los caracoles y las babosas pues cuando tienen contacto con la sal, ¿cierto? Genera potenciales eléctricos. Esto es muy importante porque esos potenciales eléctricos permiten que conduzcan la electricidad desde el cerebro hasta cada una de las terminaciones nerviosas y musculares de nuestro cuerpo. Y por último regula el pH. Algo importante del pH es que las sales tienen un pH neutro y nuestro cuerpo tiende a tener esos cambios de pH, entonces las sales ayudan a regularlo bastante. Y para el tercer punto, esta persona hizo un muy buen trabajo y el objetivo era formar la sal al igual que lo hacen las perlas, ¿cierto? En las ostras. Entonces esta persona simplemente tomó el calcio, lo oxidó, luego lo hidrató para formar el ácido carbónico, que es imprescindible para formar la sal, el ácido. En el caso del metal, cogió el calcio, también lo oxidó, por último lo hidrató y así formó el hidróxido. ¿Listo? El dihidróxido de calcio. Ya teniendo este hidróxido y teniendo este ácido, los puso a reaccionar para formar la sal y el agua, que en este caso es la sal de la perla, ¿vale? Esto debieron haberlo hecho todos.
y pues de esa manera tendríamos como la retroalimentación de lo que hicimos la sesión anterior. ¿Listo? Igual ustedes ya tienen su calificación y la retroalimentación individual de ese trabajo. Ahora vamos al tema que nos corresponde, que es el día de hoy. Es un tema nuevo para ustedes y es el concepto de mol. Les quiero cuestionar con la siguiente pregunta. ¿Será posible pesar un átomo y cuánto puede pesar un átomo? Pues esa cuestión la tuvo hace bastante tiempo Amadeo Avogadro y él se dio cuenta que pesar un solo átomo es muy complicado. Es más, en la actualidad ni siquiera hemos podido ver un átomo con un microscopio de barrido electrónico, que es uno de los más potentes. Y él llegó a la conclusión que para que esta balanza se pudiera mover no tendría que poner un solo átomo, sino que tenía que poner 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros normalmente utilizamos medidas como la docena, una docena de huevos, una docena de naranjas, pues esa unidad de docena, que son nada más 12 unidades, para la química es de 6,022 por 10 a la 23. Y no la llamamos docena, sino que la llamamos mol. ¿Listo? Para los que no entienden muy bien esa notación científica, esto es 6,022 por 10 a la 23. Son millones de millones. Yo tendría que colocar toda esta cantidad de átomos en una balanza, que equivalen a una mol, para que la balanza me pueda arrojar un resultado. ¿Listo? Y si ustedes entienden la analogía de la docena, no es lo mismo tener una docena, qué sé yo, de naranjas que tener una docena de uvas, ¿cierto? Cada sustancia es diferente. Pues a esas diferencias entre una mol de una sustancia y otra mol de otra sustancia, a eso nosotros lo llamamos masa molecular. ¿Listo? Que es la masa o el peso que tiene una mol de una sustancia. ¿Listo? Entonces, para entender este concepto de masa molecular, vamos a ver varios ejemplos. El primero de ellos que les propongo es el modelo del agua. Es una sustancia demasiado común como para poderla entender. El agua, recuerden que tiene dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Entonces, ¿cómo se calcula la masa o el peso de una mol de agua? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Lo primero es que vamos a hacer un listado de los elementos que conforman al agua, en este caso hidrógeno y oxígeno. Entonces coloco el hidrógeno y el oxígeno. El segundo paso es calcular o encontrar la cantidad de átomos. Recuerden que la cantidad de átomos lo simbolizamos como un subíndice, un numerito pequeño abajo de cada elemento. En este caso sabemos que hay dos átomos de hidrógeno, los enlisto acá, y un átomo de oxígeno que lo enlisto acá. El siguiente paso sería irnos a la tabla periódica y revisar en cada elemento la masa que aparece allí registrada. Es importante que esa masa esté aproximada. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que su masa es de 1.00794. Lo puedo redondear a una cifra de 1. Y en el caso del oxígeno, que es 15.9994, lo puedo redondear a una cifra de 16. ¿Listo? Y el tercer paso es calcular las masas parciales, o sea, cuánto me está aportando el hidrógeno y cuánto me está aportando el oxígeno. ¿Cómo lo hago? A través de una simple multiplicación. Dos átomos de hidrógeno, cada uno de ellos pesa 1, pues en total me está aportando 2. Y el oxígeno, hay un átomo y cada uno de ellos pesa 16, en total me está aportando 16. Ahora, lo último que debo hacer es sumar las masas parciales para saber cuánto pesa toda la mol del compuesto. En este caso 16 más 2 me daría 18 gramos. E interpreto el resultado de la siguiente manera, que una mol de agua pesa 18 gramos. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo se los propongo desde un ácido, ¿sí? Es oxácido, se llama ácido sulfúrico y vamos a calcular su masa molecular. Lo primero es hacer un listado de los elementos que lo conforman. Pueden comenzar de izquierda hacia la derecha. En este caso hidrógeno, azufre y oxígeno. Coloco el listado de los elementos. Lo segundo es calcular o encontrar la cantidad de átomos que hay de cada uno. En este caso hay dos átomos de hidrógeno que los coloco acá, un átomo de azufre que lo registro acá y 4 átomos de oxígeno que lo registro acá. Lo siguiente es remitirme a la tabla periódica y registrar las masas atómicas de cada elemento. El hidrógeno es 1, el azufre es 32
y el oxígeno es 16. Seguido a esto vamos a calcular las masas parciales con una simple multiplicación: 2 por 1, 2, 1 por 32, 32 y 4 por 16, 64. Y por último vamos a sumar todas estas masas parciales para poder encontrar la masa molecular del ácido sulfúrico. En este caso, una mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Bien, vamos con otro ejemplo que tiene de pronto un poco más de complejidad porque muestra unos paréntesis. Entonces vamos a aprender a leer esas cantidades. Este compuesto es hidróxido magnésico y vamos a enlistar los elementos que lo conforman. Está el magnesio, el oxígeno y el hidrógeno. Hacemos el listado. Seguido a ello miramos la cantidad de átomos. En este caso hay un átomo de magnesio que lo coloco acá y entiendan esto. Hagan de cuenta que este paréntesis es como si fuera una bolsa. En esta bolsa voy a tener un átomo de oxígeno y voy a tener un átomo de hidrógeno. Pero no tengo una sola bolsa, sino que voy a tener dos bolsas igualitas, ¿vale? Entonces, la manera más fácil de entenderlo es que este número que está fuera del paréntesis va a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, sería 2 por un átomo de oxígeno, me dan 2, y 2 por un átomo de hidrógeno me daría 2 átomos de hidrógeno. Seguido a ello, simplemente relaciono las masas que aparecen en la tabla periódica: el magnesio 24, oxígeno 16 e hidrógeno 1. Y realizo las multiplicaciones para calcular las masas parciales. Teniendo masas parciales, las sumo para poder calcular la masa molecular. Podemos interpretarlo que una mol de hidróxido magnésico pesa 58 gramos. Y vamos con ese último ejemplo, que es una sal. Tal vez sea un poco más complejo, pero es igual de sencillo. Lo primero, el sulfato férrico está compuesto de hierro, de azufre y de oxígeno. ¿Cuántos átomos hay de cada uno de ellos? Hay 2 átomos de hierro, lo registro acá. Hay un átomo de azufre por 3, lo registro acá. Y 4 por 3, 12 átomos de oxígeno. Bien, seguido a ello, con las masas atómicas que aparecen en la tabla periódica, las registro y hago las multiplicaciones para calcular las masas parciales. Teniendo masas parciales, las sumo para encontrar la masa molecular de este compuesto. Lo interpreto como que una mol de sulfato férrico pesa 400 gramos. Bien, ya teniendo claro el concepto de mol, ¿sí? Entendamos que el concepto de mol es 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas de una sustancia, y que esa cantidad tiene una masa definida, que se llama masa molecular. Vamos ahora a aprender a hacer cálculos con esa masa molecular, ¿sí? Una manera muy fácil de entenderlo es con esta pregunta tal vez un poco obvia: ¿qué pesa más, medio kilogramo de algodón o medio kilogramo de hierro? ¿Sí? Pues bueno, vamos a encontrar en estos cálculos ejercicios de conversión de unidades, ¿sí? Ya sea de gramos a moles o viceversa, porque precisamente se llama masa molecular, o vamos a convertir de moles a gramos o de gramos a moles. Para este primer ejemplo les propongo convertir 5 gramos de agua a moles. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar este dato que me está dando el ejercicio y registrar. Luego de ello debo ir a recordar cuál es la masa molecular de este compuesto. Ya nosotros habíamos calculado anteriormente cuál era la masa molecular del agua. Si nos devolvemos, habíamos encontrado que la masa molecular del agua era de 18 gramos sobre mol. Entonces eso lo voy a registrar aquí en forma de fraccionario: 18 gramos en una mol, o interpretado de otra manera, una mol que pesa 18 gramos. Bien, si se dan cuenta, le giré o le invertí el sentido al fraccionario para que hiciéramos lo siguiente: estos gramos que están en el numerador se puedan cancelar con estos gramos que están en el denominador, ya que son operaciones inversas. Estos gramos están multiplicando y estos gramos están dividiendo.
al ser operaciones inversas se van a cancelar y la respuesta me daría en moles, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿vale? Entonces, la operación matemática sería 5 por 1 dividido 18 y este sería el resultado, 0.277 moles de agua. ¿Qué quiere decir? Que 5 gramos de agua es igual que 0.277 moles de agua, son equivalentes. Vamos con otro ejemplo y en este caso les propongo convertir 13 moles de ácido sulfúrico a gramos. Entonces parto del número que me están dando o del dato que me están dando, que son 13 moles de ácido sulfúrico, y debo utilizar ese número que ya nosotros aprendimos a hallar, que se llama masa molecular. Si nos devolvemos, nosotros ya habíamos hallado la masa molecular del ácido sulfúrico, que en este caso es 98 gramos. Entonces ese dato lo utilizo acá y yo sé que una mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Lo invertí para que estas moles que están arriba se puedan cancelar con estas moles que están abajo y la respuesta me dé en gramos, que es lo que me están pidiendo. Bien, la operación matemática sería 13 por 98 sobre o dividido 1. La respuesta me da 1.274 gramos de ácido sulfúrico. Bien, el tema en realidad es muy sencillo, son operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división y pues espero que lo hayan comprendido. Ahora les voy a explicar la actividad que van a encontrar en la sección de tareas en la plataforma Saberes. Van a encontrar esa tarea o esa actividad en forma de PDF. No es necesario que descarguen el PDF, lo impriman y lo trabajen ahí, sino que lo van a trabajar directamente en el cuaderno. Bien, y las evidencias o los resultados los van a hacer a través de una foto de lo trabajado en el cuaderno en los horarios que dice la franja de trabajo del día de hoy. ¿Listo? El primer punto de este trabajo es calcular las masas moleculares de estos compuestos. ¿Cuánto pesa una mol de cada uno de estos compuestos? Entonces ya aprendimos cómo hacerlo, sacar los elementos de los que están hechos, sacar qué cantidad de átomos hay de cada uno de esos elementos, multiplicarlos, sacar las masas parciales y sumarlas para obtener la masa molecular. ¿Listo? Que fue la primera sección de la explicación. Y en el segundo punto se nos pide que relacionemos una cucharada de sal, una cucharada es más o menos 5.3 gramos, acá está el compuesto de la sal, y una cucharada de azúcar, también 5.3 gramos de este compuesto que es el azúcar. Y la pregunta es, ¿cuál de ellas contiene más moles o más cantidad de materia? Entonces ahí tendríamos que convertir de gramos a moles y mirar cuál de ellas dos tiene más cantidad de moles. ¿Listo? Y explicar el por qué. Yo los invito para que hagan todo este ejercicio a conciencia, que no lo hagan revisando o comunicándose con sus compañeros, sino que podamos evaluar verdaderamente si aprendimos o no. Y pues creo que eso es todo por la sesión del día de hoy. De verdad espero que hayan aprendido el tema. Si tienen dudas, pues a través del muro en la asignatura en Saberes, pues les voy a estar respondiendo todas sus dudas. Bien, espero que se encuentren muy bien y que Dios les bendiga.